Buenas a todos. El Barça 2021-2022 no va a contar con Leo Messi en sus filas. Un giro inesperado ha provocado lo que es sin duda la noticia futbolística de la última década. Y eso afecta mucho al juego del Barça. Así que vamos a analizar sobre la pizarra todas las derivadas de este notición. ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde debe dirigir su juego el Barça? ¿Hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos para minimizar la pérdida de lo que es el jugador, lo que era el jugador más determinante de este equipo? Todo eso vamos a analizarlo. Así que, sin más preámbulos, ¡empezamos! Bien, lo primero de todo que hay que decir es que hay opiniones para todo. Algunas opiniones creen que el Barça no sale perdiendo, sino que sale ganando. Muchas otras, como la mía, pensamos de que el Barça baja y mucho el nivel, es decir, baja un escalón el nivel en cuanto a calidad individual. Tenemos que subrayar por eso que el Barça ya no estaba en estas últimas dos temporadas dentro del grupo de las plantillas, de las tres plantillas mejores del mundo. Estaba en ese segundo grupo con posibilidades de luchar para todo, pero que había bajado este escalón. Va a seguir ahí, va a seguir en este grupito, pero evidentemente pierde al mejor futbolista, pierde al jugador que... Por supuesto, Leo Messi no era el Leo Messi de su pico máximo de carrera, de esos años que fueran desde el 2008 hacia el 2017, 18, a muchos tirar, pero para mí continuaba siendo a día de hoy el jugador más determinante del mundo en esta parte de campo, en el último tercio. Así que esta pérdida, por supuesto, hace bajar el nivel del equipo. Un equipo sin Messi es un equipo peor. Dicho esto, en todo cambio hay oportunidades, también en el fútbol, y ahí es donde voy a intentar de poner la lupa, voy a intentar de analizar hacia dónde debería enfocar el juego el Barça o qué oportunidades le sale ante tal importante pérdida, ante la pérdida tan superlativa como es la de Messi. Y la primera de ellas es muy evidente y pasa por el apartado defensivo. Sabéis que me gusta siempre dar el enfoque primordial al ataque, pero esta vez es obligado empezar por ahí, porque Leo Messi sin duda es el jugador más determinante de la historia del Barça, el jugador más importante del fútbol actual, el mejor jugador del mundo y probablemente, y ahí va a haber debate, pero desde mi punto de vista probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, pero es imposible ser fuerte en todos los aspectos del juego y ya sabemos que en el plano defensivo era una de las contraprestaciones de Leo Messi. Por eso la primera oportunidad que le sale al equipo es en clave de presión alta. El Barça debería hacer, o el principal reto, el primer objetivo del Barça es recuperar esa presión alta que en los años más dorados, que en los años más productivos del equipo le permitían vivir constantemente en campo contrario. Sabemos que con Messi, el paso de los años, la trayectoria de Leo Messi, partiendo desde la derecha, tenía una derivada muy clara en cuanto a la presión, porque sabemos que Messi empezaba en este sector derecho, sector medio derecho, y acababa la jugada donde él creía conveniente, donde la jugada le llevaba, en ese espacio entre líneas, donde el Barça perdía el balón. Y a partir de ahí los rivales tenían muy trabajado poder salir por fuera, poder salir por diferentes situaciones que probaban transición. También afectaba la presión alta, porque ya sabemos que eso de acabar en otra zona y que Leo Messi no era un futbolista que te podía hacer alguna presión puntual, pero que no la sostenía a lo largo del partido y no era riguroso en eso, el Barça muchas veces prefería replegar. De hecho, ya en la época de Luis Enrique, recordemos que con Neymar en una de las bandas intentaba presionar en 4-4-2 o replegar en 4-4-2, con lo cual se renunciaba un poco a esa presión más alta. También, y en los últimos años ya hemos visto también claramente con Valverde, que el Barça replegaba 4-4-2, dejaba descolgados Luis Suárez y Messi, y por lo tanto eso cogió todavía otra vuelta de tuerca más. A partir de ahí también, ya llegando con Koeman, probó 3-5-2 para también poder liberar un poco ese doble punta, esa doble función y hacer la presión con carrileros, un poco más alejada, pero hacerla así. Con lo cual, el Barça no ha acabado de encontrar en los últimos años el encaje para poder presionar alto como hacía antaño. Y eso no lo digo yo, no lo dicen las sensaciones, sino que también lo dicen los datos. De hecho, las últimas 4 temporadas del Barça, el Barça apenas ha vivido un 30% del juego de partido
de media en la Liga en el último tercio, en el tercio oponente de campo, cuando todas las temporadas que fueron del 2008 hacia esas últimas 4 temporadas, el equipo bordeó, estuvo de manera regular en un 33% en esta zona. Son pequeños porcentajes, pero porcentajes importantes en clave futbolística porque estamos hablando de la última parte de campo. Así que el primer reto es recuperar la presión alta, equilibrarla, hacer que todo el mundo tenga ese compromiso y que sepa que ahora el Barça deberá dirigir su fútbol hacia la colectividad. Ha perdido la individualidad más grande que ha tenido en los últimos años, probablemente, seguro, la individualidad todavía a día de hoy más importante del mundo del fútbol, con lo cual tiene que reforzar los aspectos colectivos. Y la presión es indispensable, porque ya sabéis lo que opino yo siempre. La altura donde tú presiones, la altura donde tú seas eficiente en la presión, es la altura donde vas a vivir como equipo. Con lo cual, primer reto, primer objetivo para enfocar el juego, recuperar la presión alta. Vamos al apartado con balón, o antes de pasar a con balón, hay un aspecto derivado también importante. Una buena presión alta va a provocar seguramente un equipo más compacto. Hemos visto que otro de los déficits del equipo en los últimos años ha sido que se ha alargado mucho, que muchas veces la línea defensiva ha tirado de más excesivamente para atrás, ha querido, ver más el juego de cara que jugar con muchos espacios a las espaldas. Si el Barça recupera una presión alta eficiente, seguramente la línea defensiva, y ya no hablamos de nombre, ya no hablamos de que si está Piqué, está Araujo, está Érico, esté quien esté, seguramente o prácticamente seguro, una buena presión y eficiente arriba va a hacer que toda la línea defensiva se sienta más segura, con más confianza, con más mimbres para poder poner la línea arriba, y por lo cual, si tenemos buena presión, si tenemos la línea defensiva más arriba, tenemos menos distancia entre líneas, un equipo más compacto, reduces las distancias, reduces los esfuerzos y en general eres más eficiente. Vamos al apartado con balón. Una oportunidad también clarísima dentro de la mala noticia o dentro del déficit. Sabemos que tenía que llegar algún día, y el principal objetivo que el Barça podría tener una oportunidad, o desde mi punto de vista debería enfocar, vamos a ver si lo hace, es recuperar la amplitud. El Barça no era un equipo ancho, y no era un equipo ancho no solo por Messi, sino por una serie de tendencias que había, pero sí que es verdad que Messi, el hecho de jugar como falso extremo y partir, como decíamos, del sector diestro muchas veces para recibir, pero pasar mucha de la incidencia de partido en este sector derecho, hacía que el Barça jugara con una amplitud en una de las bandas no del todo pura. También pasaba en la izquierda, por concepción del equipo, por alineación, por idiosincrasia de este tipo de juego que había ido adquiriendo el Barça. Con la marcha de Messi tiene una oportunidad absolutamente única para volver a recuperar extremos pegados a la cal en una de las bandas al menos. Vamos a ver cómo origina, ¿no? También queda despejada un poco la posición de 9, que puede ser ocupada por Memphis, por Griezmann, por otro falso extremo, sacarlo de la banda y poder jugar con extremos abiertos. Es una cosa que realmente tengo muchas ganas de ver el Barça jugar otra vez con extremos puros y jugar con laterales más posicionales. Pero vamos a ver, oportunidad única y oportunidad indispensable, al menos hacerlo en una de las bandas. A mí me gustaría las dos, pero al menos hacerlo en una de las bandas. Y luego equilibrar los ataques, algo que va relacionado. Sabemos que la tendencia del Barça de los últimos años había llevado al equipo a no tener unos ataques equilibrados. En primer lugar, por la amplitud. De hecho, hay un registro que es muy constatable, que es muy contundente en esa. En la última liga, el Barça fue el equipo que más atacó de todos los que participaron en la liga por el carril central, es decir, el que menos utilizó cada una de las bandas, aunque también las utilizó de manera desequilibrada, es el que atacó más por el carril central, y es el famoso efecto embudo que hemos visto en este equipo, en parte por la amplitud, en parte por la forma de jugar en la cual se dependía mucho de Messi para bien, pero también provocaba ese condicionante. Al final muchos de los futbolistas también tenían una actitud pasiva y dejaban que Messi desenroscara, desatascara ciertos partidos, situaciones. El juego pasaba mucho por él, pero en parte por la amplitud, en parte porque, como decimos, el equipo ya le iba bien tener al jugador determinante que te sacaba de los partidos. Así que eso debe revertirlo el Barça. No puede ser que ataque tanto por el medio, porque al final te conviertes en previsible. ¿Cómo te conviertes en previsible? En la utilización de las bandas, que tiene que ser equilibrada. Otra oportunidad para equilibrar los ataques, porque ya sabíamos que el Barça
muchas de las veces era previsible que empezara jugada por la derecha y acabara con esa conexión Messi-Jordi Alba entrando por la izquierda para acabar volviendo en el medio. De hecho, utilizaba poco las bandas, como decimos, pero dentro de esa poca utilización se utilizaba muchísimo más la izquierda que no la derecha para generar la profundidad y llegar. Oportunidad para equilibrar los ataques. Y luego, indispensable, lo básico, tendrá una individualidad menos que va a hacer bajar el carácter de generación de fútbol por sí solo, por talento. Eso es evidente, porque no va a llegar nadie igual que Messi, ni el Barça va a tener nadie igual en toda su historia con la capacidad de generación que ha tenido este futbolista a lo largo de todos estos años, futbolista superlativo, espectacular, brutal, irrepetible. Así que deberá subir la circulación de balón, donde no llegues por regate individual, vas a tener que llegar por circulación colectiva, llevar el juego de una banda a la otra y aumentar los focos de peligro, aumentar la movilidad, intercambio de posiciones, crear situaciones mucho más ideales de uno contra uno que con Messi, por ejemplo, no hacían tanta falta, no le hacía tanta falta tanto espacio ni tanta generación de situaciones de mucha favorabilidad, aclarados. Ahora sí, ahora los va a necesitar más el equipo, aunque hay jugadores como Memphis que tienen un gran 1 contra 1, no va a llegar a ese nivel. Por tanto, mucha más circulación, mucha más movilidad, crear la duda en base a la movilidad, mucho más ritmo y luego, indispensablemente, encajar menos goles, porque el Barça va a acabar metiendo menos goles. La cuota de goles y de asistencias de Messi no la va a generar nadie, ni aunque sea entre 2 o 3 futbolistas, no la va a generar nadie, con lo cual encajar menos. No pueden ser los 38 y 38 goles encajados en las 2 últimas ligas de manera consecutiva. Y luego, paso adelante, más focos de peligro. Que haya más movilidad, que haya más circulación, debe revertir en que haya más focos de peligro. Como decimos, los ataques del Barça habían llegado a un punto previsible dentro de la capacidad que tiene Messi para desatascar situaciones previsibles, pero muchas veces tanto el juego pasaba mucho por él como decimos, los jugadores colindantes les faltaba esa personalidad para tomar también las riendas. Ahora no hay excusa, ahora ya no va a haber vuelta atrás, por lo tanto tiene que haber más focos de peligro y ciertos jugadores que tomen esa iniciativa, jugadores como Memphis, como Griezmann, como el propio Frenkie de Jong. Vamos a ver qué pasa con Ansu Fati, cómo llega, cómo es su recuperación y si alcanza el nivel que había, pero para mí es el jugador de más nivel de esta plantilla en cuanto al último tercio de campo. Vamos a ver, pero indispensable. Entre todos ellos van a tener que dar un paso adelante, marcar más goles, dar más asistencias, porque lo de Messi es mucha pérdida. Vamos a estar atentos hacia dónde va este Barça y si aprovecha esas pequeñas oportunidades que hay dentro de la pérdida de la marcha de Messi.